Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bienvenidos a los cursos de física para quinto de secundaria. Yo soy la profesora Elizabeth Chirino Sadeviri y hoy aprenderemos sobre movimiento compuesto. ¿Pero qué era el movimiento compuesto? ¿Te recuerdas? Claro que te recuerdas. Era un movimiento compuesto por dos movimientos simples, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ambos conformaban un movimiento compuesto en forma de parábola y semiparábola, conocido mejor como tiro parabólico. ¿Dónde podemos ver este movimiento? Podemos verlo en muchos ejemplos en la vida diaria. Por ejemplo, cuando juegas fútbol, pateas el balón y se forma una parábola. O cuando estás jugando básquet y quieres lanzar tu balón al cesto, haces un movimiento parabólico. Siempre tomando en cuenta la velocidad inicial, final, tomando en cuenta el tiempo transcurrido, la altura máxima, la distancia máxima o alcance máximo y siempre tomando en cuenta la gravedad, que es la variante más importante en el movimiento compuesto. Ahora hablemos un poquito más sobre ello en problemas de aplicación y espero que te acuerdes sobre las fórmulas que hemos aprendido una clase anterior a esta. ¡Vámonos! Movimiento semiparabólico o movimiento bidimensional. Es cuando un movimiento comienza totalmente horizontal. Como podemos ver en el gráfico, comienza totalmente horizontal y empieza a descender. Este movimiento, que comienza totalmente horizontal, describirá una trayectoria semiparabólica y trabajará en el plano horizontal y en el plano vertical. Se considera un movimiento semiparabólico cuando la velocidad del proyectil, que en este caso es del Angry Bird, será igual a la velocidad en el eje horizontal. Eso quiere decir que en el eje X. Entonces tendrán la misma velocidad. Y la velocidad inicial en el plano vertical será 0. Eso quiere decir que en el eje Y la velocidad será 0. Sí, será 0. Recuerden siempre esta condición. Entonces, para entenderlo mejor, podemos decir que siempre que la velocidad inicial no tenga un ángulo de apertura, su velocidad inicial en el eje Y será de 0. Obviamente que cuando va cayendo, su velocidad irá incrementando en el eje Y, pero en el eje X se mantendrá siempre constante en todos los puntos de la trayectoria de caída, ¿no? Mantendrá las mismas condiciones que el movimiento parabólico. Ahora bien, vámonos a los problemas de aplicación. En el problema de aplicación que observaremos, el movimiento será semiparabólico. Dice, un avión que vuela horizontalmente. Aquí podemos observar que el avión está volando horizontalmente a razón de 100 metros por segundo. Esa es la velocidad del avión. Dejará caer un cajón con medicinas a una aldea. Obviamente este cajón caerá con una trayectoria semiparabólica, no caerá verticalmente, ya que el cajón tendrá una inercia gracias al movimiento del avión. Eso quiere decir que tendrá la velocidad del avión al momento de ser soltado. Entonces, por eso describe esta trayectoria semiparabólica. Eso quiere decir que
tendrá un movimiento compuesto. Trabajaremos con un movimiento rectilíneo uniforme gracias al eje X y un movimiento rectilíneo uniformemente variado gracias a la altura que describe el cajón. Entonces, para esto deberemos analizar en dos partes la distancia recorrida. Terminamos de leer el ejercicio que dice: desde una altura de 1100 metros, esta será la altura de 1100 metros, ¿cuántos metros antes de volar sobre la aldea debe soltar el cajón? Eso quiere decir que aquí está la aldea. ¿Cuántos metros antes deberá dejar caer el cajón de medicinas? ¿Y con qué velocidad aproximada llega el cajón a la tierra? Entonces, ¿cuál es su velocidad en el momento en el que llega a la aldea? Primero analizaremos o resolveremos la primera parte de la distancia, ¿no? Hallaremos la distancia recorrida desde este punto hasta este punto. Para esto, como les dije, tenemos que analizar en dos partes. En el eje X, que será un movimiento rectilíneo uniforme, ya que su velocidad será constante. Tenemos como datos la velocidad inicial de 100 metros sobre segundo, tiempo y distancia, pero en este caso no nos está dando ni tiempo ni distancia, y su fórmula siempre será esta, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Como les dije, no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hallar primero tiempo. Usaremos los datos del MRV, que es el de caída libre, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene aceleración. En el MRV, en el de caída libre, la velocidad inicial en este punto, en el eje Y, ya que es de caída, ya que el móvil es soltado, y recordando las condiciones de caída libre, su velocidad inicial en el eje Y será 0. Tenemos como dato la altura de 1100 metros y la gravedad, que es una constante de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y nuestra incógnita será el tiempo para poderlo usar en esta fórmula. Entonces, las fórmulas del MRV son las siguientes. Usaremos el signo positivo, ya que el movimiento es hacia abajo. Entonces irá como signo positivo. Y tenemos como dato la velocidad inicial 0. Eso quiere decir que iremos eliminando la velocidad en las fórmulas y tendremos estas fórmulas más sencillas. Ahora, yo necesito hallar el tiempo. Tengo tiempo en la primera y en la tercera fórmula. Pero en la primera fórmula me pide velocidad final. Yo no tengo velocidad final. Entonces usaré la tercera fórmula. Una vez identificada la fórmula que vamos a usar, vamos a despejar el tiempo, ya que el tiempo es el que necesito hallar. Entonces, este 2 se está dividiendo, pasará a multiplicar. La gravedad está multiplicando, pasará a dividir. Y la potencia 2 al cuadrado pasará como raíz cuadrada. Una vez despejada el tiempo, reemplazamos los datos. 2 por la altura, que es 1100 metros, dividido entre la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Primero vamos a multiplicar. 2 por 1100 nos dará 2200 metros, dividido entre 9.81 nos dará 224.26. ¿Qué unidades? Aquí podemos ver que podemos simplificar metro con metro y nos quedará segundo al cuadrado. Ahora vamos a sacar la raíz cuadrada tanto de la unidad como de los números. Entonces sacamos raíz cuadrada de 224.26, me dará 14.98, y raíz cuadrada del segundo cuadrado me dará segundos. Esto lo usaré como dato para poder hallar
la distancia con la siguiente fórmula. Vamos a ir reemplazando los datos y tendré la distancia recorrida, que es de 1498 metros. Una vez hallada la distancia, pasaremos a la segunda parte, que dice con qué velocidad aproximada llega el cajón a la Tierra. Necesito saber esta velocidad en este punto. Y como podemos observar, aquí describe, aquí se describe tres vectores. Tenemos el vector X, tenemos el vector velocidad Y y por último tenemos el vector B. Yo necesito hallar este vector. Para esto tendré que usar, aquí tenemos los datos, para esto voy a tener que usar el teorema de Pitágoras. Pero para usar el teorema de Pitágoras necesito hallar primero la velocidad en Y. Para hallar la velocidad en Y, como podemos observar, voy a seguir usando las fórmulas de caída libre con los datos ya obtenidos, que tengo velocidad inicial 0, altura de 1100 metros, la gravedad, que es una constante, y el tiempo que hemos hallado hace un momento. ¿Y cuáles son las fórmulas? Tenemos estas tres fórmulas. Tomando en cuenta que la velocidad inicial es 0, directamente ya estoy poniendo estas fórmulas. Ahora, yo necesito hallar la velocidad final. Entonces, la velocidad final está en estas dos fórmulas. ¿Cuál fórmula yo voy a usar? Para ser más práctica, yo voy a usar la segunda fórmula. Esta. Ya está despejada. Lo único que tengo que hacer es mandar este 2 potencia a raíz cuadrada. Entonces vamos reemplazando los datos. 2 por la gravedad por la altura. Multiplicamos 2 por 9.81 por 1100, me dará 21.585. Metro por metro, metro cuadrado, segundo al cuadrado. Debemos sacar la raíz cuadrada de 21.585 y la raíz cuadrada de las unidades de metro y segundo. Me dará como dato 146 metros segundo. Una vez hallado la velocidad final, que es la velocidad en Y, vamos a poder hallar ahora sí la velocidad del cajón, ¿no? Usando el teorema de Pitágoras. Para el teorema de Pitágoras, como les había mencionado, necesito la velocidad en X, que era una constante, eso va a seguir siendo 100 metros por segundo, y la velocidad en Y, que acabamos de hallar, que es 146 metros por segundo. Ahora reemplazamos los datos. No se olviden de siempre elevarlo al cuadrado. Aquí tenemos elevado al cuadrado. Primero vamos a elevar al cuadrado. Vamos a tener 10.000. Las unidades igual se elevan al cuadrado. Metro al cuadrado, segundo al cuadrado, más 21.316 metro al cuadrado, segundo al cuadrado. Ahora lo sumamos, nos dará 31.316 metro al cuadrado, segundo al cuadrado. Ahora debemos sacar la raíz cuadrada y me dará como dato final 176.96 metros segundo. Esa será la velocidad del cajón cuando llegará al suelo. Eso es todo, queridos estudiantes. Nos vemos la siguiente clase. Muy bien, aprendiste mucho hoy y sé que vas a aplicar todos estos conocimientos en tu vida diaria y sobre todo en la resolución de ejercicios de la cartilla del Ministerio de Educación. Y danos siempre un like en la página de Educa Bolivia. Nos vemos la siguiente clase y yo te espero aquí. Hasta luego. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.